Amén. Que el Señor les bendiga a todos, hermanos, esta mañana. Son todos bienvenidos a la casa del Señor. Nos estamos gozando, hermanos, en este precioso culto que tenemos desde el principio, ¿verdad? Y sin duda Dios seguirá bendiciendo nuestras vidas. Vamos a leer, hermanos, los versículos del texto que aparece ahí en la pantalla, el libro de los Jueces. En el capítulo número 3 y el verso número 17 hasta el 20 vamos a leer en esta mañana para la honra y la gloria del Señor. El tema es: tengo palabra de Dios. Amén. Libro de los Jueces, capítulo 3, verso 17. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso, y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído, mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal, y dijo: Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo: calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Y se le acercó a Od, estando él sentado solo en una sala de verano. Y Od dijo: tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de su silla. Amén. Tengo palabra de Dios. Ese fue el mensaje y esa fue la palabra que Od le dijo a Eglón, rey de Moab. Para que nosotros, hermanos, entendamos un poquito o comprendamos la historia o parte de la historia que hemos tomado esta mañana. Israel, hermanos, había entrado en un periodo donde ya Moisés había muerto. El gran sucesor de Moisés, llamado Josué, también ya había muerto. Y el pueblo de Israel, hermanos, no tenía una persona quien fuese el que dirigiese esa gran nación. La Biblia dice en este libro de Jueces que en ese tiempo cada quien hacía como bien le parecía. El pueblo se pervirtió, el pueblo se apartaba en cada momento de Dios, y Dios siempre levantaba a otras personas, quien eran los que Dios utilizaba para castigar a su pueblo. Y en esta ocasión dice que en el versículo 12, Israel dice que volvió a hacer lo malo delante de Dios. Entonces Dios dice que fortaleció y levantó a Eglón, rey de Moab. Era el rey de los moabitas. Y Dios lo levanta y lo fortalece. No solamente lo levanta, sino que lo fortalece y le permite someter al pueblo de Israel. 18 años tuvo este rey sometido al pueblo de Israel, y esa sumisión, hermanos, constaba en que el pueblo de Israel iba a trabajar e iba a pagar los impuestos no en Israel, sino que los impuestos se los iba a pagar a Eglón, rey de Moab. Si había, hermanos, producción de cultivos, cualquiera sea la mejor parte, quien la obtenía o quien se la llevaba eran los opresores. Y así sucedió. 18 años estuvieron siendo oprimidos por Eglón, rey de Moab. Cuando llegaron los 18 años, Israel clamó a Dios. Israel clamó a Dios. Y Dios les escuchó. Porque todo aquel, hermano, que se arrepiente de su pecado, Dios le oye. Entonces, dice de que en eso estaban de llevarle los tributos a el rey Eglón.
cuando designaron a este hombre llamado Ahod y le dijeron: tú eres el que vas a llevar los impuestos al rey de Moab. Bueno, dijo él, yo lo llevo. Y se preparó. Se preparó en el sentido de que no solamente preparó los impuestos. Él dijo: yo tengo una virtud, que para ese tiempo quizás no era una virtud. Era que él era zurdo. La mayoría eran derechos. Y cuando alguien representaba un peligro para una nación, a veces, ¿verdad?, la policía, la autoridad le dice a uno: pongan las manos arriba, y dicen a revisarlo por todos lados. En esos tiempos no, en ese tiempo acostumbraban más a revisar el lado izquierdo, porque si era derecho, solamente, ¿verdad?, podía guardar un arma en el lado izquierdo. Pero este, como era zurdo, dice que preparó un puñal. Dice que medía, hermanos, un codo. De 30 a 35 centímetros aproximadamente era esa medida. No era un puñal, hermanos, de andar pelando mangos ahí. Y dice de que este puñal lo había preparado y le había sacado filo a ambos lados. Si no lo agarraba al revés, lo agarraba al derecho. Y lo escondió, dice, debajo o en su muslo, debajo de sus vestidos. Y dijo Eglón: yo estoy preparado para ir y presentarme ante el rey Ahod. Llevó los impuestos, se presentó ante el rey, entregó los impuestos y dijo: esto era lo que yo traía para el rey. Pero dice acá esta versión, la Reina Valera, que pasando el lugar de los ídolos, otras versiones dice pasando las canteras, dice que Ahod dijo: a mí me falta algo que hacer todavía. Se regresó y cuando iba llegando cerca del palacio le grita y le dice: rey, tengo una palabra secreta para ti. Imagínense la astucia que usó este hombre. Dijo el rey: cállate, se van a enterar todos aquí y ya no va a ser secreta. Lo mandó a callar. Le dijo: no digas más. Mis enemigos se pueden enterar de esa palabra secreta y ya no será secreta. Mandó, dice, a desalojar todos los que con él estaban. Fíjense que Ahod, hermano, se ganó la confianza del rey y de los guardias que estaban con el rey. Porque dijo: bueno, ya estuvo cerca del rey, no le ha hecho nada. Lo que trajo fueron regalos, presentes y los impuestos, y buenos impuestos trae de Israel. ¿Qué puede suceder hoy? Y lo dejaron solo, dice, con el rey. El rey estaba en la terraza, que a eso, ¿verdad?, le llamaban la casa de verano, posiblemente tomando el sol o lo que haya estado haciendo. Entonces Ahod le dice al rey: ¿sabes qué? Tengo una palabra, y esa palabra no es mía. Tengo palabra de Dios para ti. Y cualquiera puede decir: pero ¿cuál fue la palabra que Eglón escuchó de Dios? A veces, hermanos, las personas de una o de otra forma son utilizados por Dios. Pero cuando estas personas son utilizadas por Dios, abusan de lo que Dios pone en sus manos. Este hombre fue utilizado por Dios, Eglón. Este hombre Dios lo utilizó para someter y castigar al pueblo de Israel.
pero posiblemente se le estaba pasando la mano y Dios tenía que cobrar esa factura. A veces, hermanos, uno dice, ¿verdad? Y a veces nosotros decimos, no, yo no meto la mano de Dios en la venganza, pero estamos deseando que Dios se vengue de esa persona. Pero Dios, hermanos, en su tiempo se cobrará todas esas facturas. Y Ahod, hermano, fue el hombre que Dios utilizó para cobrarse esa factura. Ahod le dice a Eglón, tengo palabra de Dios para ti. Y no le dijo más. En ese mismo momento sacó ese puñal de su muslo, lo clavó, dice, en el estómago de aquel rey. Y este hombre dice que era grueso. Dice que todos esos 30 centímetros de puñal entraron dentro del estómago y Ahod no lo sacó. Lo metió. Cuando Ahod sacó quizás hasta el puño de su mano, salieron, dice, las vísceras y el estiércol. Puede parecer, hermanos, algo sanguinario, algo, hermanos, fuerte para hoy en día, pero Dios, hermanos, así es. Ahod hace esa gran hazaña, mata a Eglón, rey de Moab. ¿Y hasta dónde es la frescura de este hombre, hermanos? Eso fue todo lo que le dijo, tengo palabra de Dios para ti. Le clava el puñal en su estómago y mata a este rey. Y dice que salió, cerró las puertas, tuvo paciencia de ponerle sello, la llave, y le dijo a los guardias, dice el rey, que no lo molesten. Ahorita está cubriendo sus pies, está en el baño, pues no quiere que lo molesten. Pero dice que pasado el tiempo, los guardias dijeron, ya es mucho tiempo el que ha estado en el baño el rey. Y fueron, dice, y buscaron la llave y abrieron la puerta. Y sucede que encuentran al rey en el suelo sin vida. Y ahora, hermanos, tranquilo. Ya había pasado ese lugar de los ídolos llamado Gilgal. Y ya tenía, hermanos, el ejército de Israel preparado para levantarse en guerra en contra de los moabitas. El pensamiento es, tengo palabra de Dios. En primer lugar, hermanos, veamos esta mañana que la palabra de Dios, si no la obedecemos, tiene consecuencias. En primer lugar, consecuencias de no obedecer la palabra de Dios. Todos estamos escuchando en esta mañana la palabra de Dios. Hemos estado escuchando en cultos anteriores, en reuniones de célula, palabra de Dios. Pero ¿cuántos no obedecemos la palabra de Dios? La mayoría desobedecemos la palabra de Dios. Y muchas veces, ¿verdad? Decimos, no. Si quien lo dijo, quien lo está predicando, muchas veces decimos, no, pero eso es para esto y para esto y para esta persona. Para mí no. Palabra de Dios es palabra de Dios. Y todo el que oye esta palabra ya tiene una responsabilidad. Eglón, hermano, había oído hablar del Dios de Israel, de cómo Dios les había introducido en la tierra de Canaán. Y este hombre, hermano, no desconocía lo que Dios había hecho con este pueblo. Pero este dijo, lo voy a someter. Lo voy a extorsionar, porque era una extorsión la que estaba haciendo con el pueblo de Israel. Pero Dios
castigó al pueblo de Israel porque fueron los primeros que desobedecieron su palabra. A veces, ¿verdad? Nosotros decimos a personas, ¿verdad? Que no son cristianos. Uno dice, esa persona bien merecido se lo tiene por desobediente, por no obedecer la palabra de Dios. Pero ¿qué hay de nosotros? Nosotros que la leemos todos los días, quiero creer eso, ¿verdad? Que escuchamos palabra de Dios todos los días, que escuchamos, hermanos, de uno y de otro y de diversas formas de enseñanza de la palabra de Dios, pero muchas veces seguimos siendo iguales. La palabra de Dios no ha trabajado en nosotros, no nos ha cambiado, no nos ha transformado y seguimos actuando de la misma forma que como aquellos que no han escuchado la palabra de Dios. Entonces, el no obedecer la palabra de Dios trae consecuencias. El pueblo de Israel, la desobediencia, el error que ellos cometieron de apartarse de Dios, Dios los entregó en manos de Eglón por 18 años. Puede parecer, ¿verdad?, poco tiempo, 18 años. Pero estar oprimidos esos 18 años, estar sometidos a un rey que no es ni de su propia nación, no conoce sus leyes, sus rituales, ofende a Dios porque todo eso lo hacían. Y el pueblo, hermanos, seguía haciendo lo malo. Muchas veces nosotros no hemos llegado a entender las consecuencias que tendrá o tiene el desobedecer la palabra de Dios. La palabra de Dios, el desobedecerla, tiene consecuencia. El que desobedece, hermanos, la palabra de Dios, es enemiga de Dios. No se somete a la ley de Dios. Y tampoco puede someterse a la ley de Dios. Esto lo veíamos nosotros el día viernes en el culto de célula. La carta a los Romanos, capítulo 8 y el verso número 7 lo dice. Dice que la mente que solamente anda pensando en las cosas de la carne es enemiga o está enemistada de Dios. Y no se somete, dice, a la ley de Dios. Y tampoco dice puede. Porque someterse, hermanos, a la ley de Dios no está tanto en nosotros, sino en que Dios nos da la capacidad de hacer su voluntad. Entonces, cuando nosotros desobedecemos la palabra de Dios, no solamente desobedecemos, sino que nos enemistamos con Dios. Porque por medio de dónde es que Dios nos habla y nos corrige. Por medio de su palabra. ¿Por dónde es que Dios tiene esa estrecha relación con nosotros? Por medio de la palabra. Y si nosotros no obedecemos la palabra de Dios, de nada me sirve que yo diga, no, yo me paso en comunicación con Dios 1 hora. Pero si somos desobedientes a la palabra de Dios, ¿de qué sirvió esa hora de rodillas? No sirve de nada. Primero, ¿verdad? Las cosas en orden, obediencia a la palabra de Dios. Dios está atento a mi palabra. Si yo le oigo su voz, Él escuchará mi voz cuando yo clamo su nombre. Entonces, consecuencia de no obedecer la palabra de Dios es que tenemos enemistad contra Dios. Desobedecemos la ley de Dios. Y Dios castiga al desobediente. ¿No es cierto que a veces nosotros castigamos a los niños por la desobediencia
¿qué nos hacen? Los castigamos. Y no los castigamos, ¿verdad? Porque queremos lo malo para ellos. Queremos lo bueno. Queremos lo mejor. Y si uno, ¿verdad?, los corrige, no los corrige para el mal. Los corrige para el bien. Demasiado malo tiene que ser una persona, un padre, para que lo corrija para el mal a su hijo. Y Dios es así. Si Él nos corrige, si Él nos amonesta, si Él nos disciplina, es por nuestro bien. ¿Usted cree que el beneficiado acá, después de que el pueblo de Israel desobedeció y Dios los entregó en manos del rey Eglón, quiénes fueron los beneficiados después? El pueblo de Israel. Fíjense que después de que este hombre hizo esa gran hazaña de poder, hermanos, libertarlos del rey Eglón, dice que el pueblo de Israel, hermanos, vivió en paz 40 años. 18 años de opresión que Dios estaba utilizando a Eglón para castigar al pueblo de Israel, pero al final tuvieron una recompensa, tuvieron paz, tuvieron tranquilidad, tuvieron prosperidad. Ya no se levantó otro rey en Moab con intención de ir a dañar al pueblo de Israel, porque Dios había libertado a este pueblo. El pueblo de Israel desobedeció, Dios lo castigó por su desobediencia. ¿Cuál era el trato que Dios tenía con Eglón? No lo sabemos. Pero si Dios lo castigó con esa muerte, también fue que desobedeció. Desobedeció a la palabra de Dios. Quizá Dios había hecho un trato con él, le dijo: te voy a fortalecer, te voy a prosperar, ve y de una o de otra forma somete a mis hijos, pero que no se te vaya a pasar la mano. No se te vaya a ocurrir abusar de tu poder, porque si no, te la verás conmigo. Y eso fue lo que pasó. Quizás Eglón desobedeció, no se sometió a los mandatos que Dios, o los acuerdos que había hecho con Dios, y Dios lo castigó de esa forma, en matarlo por manos de Ahod. Hasta que no nos arrepentimos, Dios no nos va a libertar. Después de esto dice el versículo número 15, que clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó, dice, un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjaminita. Hasta que el pueblo de Israel clamó a Dios, Dios les levantó un libertador. Fíjense que esto pasó también, hermanos, allá cuando estaban esclavos en Egipto. ¿Se recuerdan? Más de 400 años el pueblo de Israel esclavo en las tierras de Egipto, y se cansaron del faraón y clamaron a Dios, y Dios les oyó. Hasta que aquel que es desobediente no se somete y se arrepiente de su pecado y clama a Dios arrepentido, Dios no le va a libertar. Cualquiera puede decir, ¿verdad? Pero es que hoy no hay reyes que sometan de esa forma. Hoy no hay personas, gobiernos, autoridades que nos tengan oprimidos de esa forma. La libertad puede ser espiritual. Hay cosas que a nosotros nos tienen atados. Hay cosas que a nosotros no nos dejan avanzar en el área espiritual. Hay cosas que quizás nosotros queremos alcanzar en el nombre del Señor, pero no las podemos alcanzar porque hay alguien que nos tiene atados. Hay algo que nos tiene ahí sometidos en ese lugar donde no queremos estar. ¿O alguien quiere estar oprimido, hermanos? ¿Sometidos? ¿Esclavo? No.
Y a veces decimos, ¿verdad? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, porque nos gusta la libertad. El día, no recuerdo qué días, pero ya hace varios días la iglesia Tabernáculo de Oración en San Miguel, donde pastorea Ramón Barrera, en un día jueves tenían un evento de jóvenes. Estuvo predicando nuestro hermano Amílcar Rivera. Vimos toda la transmisión, no en vivo, ¿verdad? En diferido. Y los hermanos cantando, ¿verdad? Y cantaban un corito que es antiguo y se llama Remolineando. Era evento de jóvenes. Los jóvenes, mire, así ve el que más motivado estaba. Y unas viejitas, mire, ve, hasta de verdad remolineaban. Libertad. Pero esas personas, hermanos, que no tienen ni libertad para adorar a Dios, hay algo que nos está sujetando, oprimiendo, y no nos dejan adorar a Dios como a Él le agrada. No les estoy diciendo, ¿verdad?, que vengan a hacer todo eso, pero que se ve, hermanos, de que alabamos a Dios y lo hacemos con libertad. Entonces, hermanos, esas son algunas de las consecuencias por no obedecer la palabra de Dios. Hay enemistad contra Dios. Dios castiga y entrega en manos de opresores a aquel que desobedece su palabra. Y también decíamos que hasta que no nos arrepintamos, Dios no nos va a libertar. En segundo lugar, ¿quién es el portador de la palabra de Dios? Primero, ¿verdad? Consecuencias de no obedecer la palabra de Dios. Ahora, ¿quién es el que porta la palabra de Dios? ¿Quién es el mensajero? ¿Quién es el heraldo? En esta ocasión era Ahod. Pero ¿quién era Ahod? Bueno, aquí dice, ¿verdad?, que su madre se llamaba Gera, de la tribu de Benjamín. Pero ¿quién era la tribu de Benjamín? Fíjense que la tribu de Benjamín, hermanos, de Israel, era la tribu más pequeña. Cualquiera podía decir, pero ¿qué puede salir de Benjamín? No así, ¿verdad? De la tribu que pertenecía a Otoniel. La tribu que pertenecía a Otoniel, hermanos, era la más grande. Cualquiera, ¿verdad?, que saliese de esa tribu pudiera decir, no, pues es de la tribu más grande. Tiene razón, pero salir de la tribu de Benjamín, eso era algo, hermanos, que la gente decía, es imposible que un libertador salga de ahí. No hay capacidad en esa tribu. No vemos de dónde pueda surgir esa persona que lleve la palabra de Dios al rey de Eglón. Eso puede parecer a nuestros ojos, pero Dios, que como se lo dijo a Moisés, ¿verdad?, y se lo dijo a Jeremías, ¿acaso no soy yo el que hace hablar? ¿Acaso no soy yo el que puedo y manejo todas esas cuestiones de las cuerdas vocales y doy para que hablen y lo hablen con libertad? Ahora, hermanos, parecía que por él nadie daba un voto. Por él nadie, hermano, decía, sea él el que lleve el mensaje de Dios. Posiblemente, hermanos, lo mandaron con esos presentes, porque dijeron, bueno, es de la tribu de Benjamín. Si perdemos uno de la tribu de Benjamín, como que no es nada. Prácticamente lo desprestigiaron. No le dieron el valor que él merecía o que quizás otros veían en él. Pero Dios es así. ¿Se recuerdan cuando Samuel, Dios le dice, prepara el aceite porque vas a ir a la casa de Isaí, vas a ungir al nuevo rey de Israel? Samuel le dice, pero si Saúl se da cuenta, le dice, me va a matar. Tú dile, dice, que vas a ofrecer sacrificio.
Y no mintió, fíjense, porque al final ofrecieron un sacrificio cuando ya habían ungido al rey. Y cuando Isaí le dice a Samuel, ¿a dónde están sus hijos? Llamó, dice, al mayor. Y Samuel dijo, dijo, este es musculoso, hombre de guerra, alto, hermoso, con las mejores cualidades. Pero Dios le dice a Samuel, no es ese. Desfiló el segundo, el tercero, y Dios le dice, no perdas tu tiempo, no es ninguno de ellos. Desfilaron los 6 hijos de Isaí y ninguno. Y le dice Samuel a Isaí, ¿estos son todos tus hijos? No, le dice, tengo uno, el más pequeño, allá lo tengo en el corral con las ovejas. Ese es el que se encarga de andar pastando con las ovejas. Mándalo a traer, le dijo, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que nos haga lo que Dios me ha mandado a hacer. Y cuando llega aquel muchachito, hermanos, no se imagine una persona de 20 años, era un adolescente. Para este entonces, David no se había enfrentado todavía al gigante Goliat. Era un muchachito y Dios le dice, ese que viene ahí, ese es el que vas a ungir. Para los ojos de Samuel, para los ojos de Isaí, parecía algo insignificante. Por eso, hermanos, para compartir esta palabra, muchas veces nosotros podemos decir, ¿verdad? Pero ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y esa es una realidad, no somos nada ni nadie, pero la voluntad de Dios es grande y nos usa. Nos da la libertad para poder compartir su palabra. Lo mismo fue Ahod. Ahod, hermanos, Dios lo utilizó, Dios lo envió y fue el que llevó la palabra al rey de Eglón. No cometamos, hermanos, ese gran error nosotros de desprestigiar o de calificar o de decir esa persona es digna, esa persona no es digna, esa persona puede, esa persona no puede, porque si a Dios le place, ¿quiénes somos nosotros para oponernos a la voluntad de Dios? Entonces, no solamente eso. ¿Quién es el portador de la palabra de Dios? Que era un benjaminita. Además de eso, yo les mencioné al principio que este hombre era izquierdo. Imagínense, hermanos, si he escuchado anécdotas, ¿verdad?, de personas católicas que sus hijos nacen siendo izquierdos. Un tremendo, hermanos. Obligan a sus hijos para que aprendan a escribir con la derecha. Porque tienen, ¿verdad?, esa superstición. Esa es superstición. Tienen esa superstición de que si sos izquierdo ya el enemigo te ganó. Bueno, a nosotros nos tienen medio macheteados porque somos medios cruzados, hermano. Algunas cosas las hacemos con la derecha, otras con la izquierda. Pero para Dios, hermano, lo derecho y lo izquierdo es lo mismo. Este hombre era izquierdo, posiblemente para enlistarse a ir a hacer la plaza al campamento israelita. Ahí no había entrada para Ahod. Mira, ¿y con qué mano agarrar la espada? No con la izquierda, no serví. ¿Con qué mano agarras el escudo? Con la derecha. No, es con la izquierda que se agarra, le decían. Es que yo no puedo, yo soy izquierdo, decía él. Yo la mano izquierda la hago para donde quiera y la llevo donde quiera, pero no servís porque soy izquierdo. A veces nos pueden pisotear de esa forma y nos pueden desprestigiar, ¿verdad?, por nuestras cualidades o defectos que nosotros tenemos. Pero esos defectos, hermanos, que para nosotros son defectos, para Dios son oportunidades. Para Dios son oportunidades. Los peores fracasos, los peores escenarios para el ser humano es una oportunidad para que Dios demuestre su poder y su maravilla.
No digamos nosotros, ¿verdad? No, es que yo tengo este defecto, yo tengo esta debilidad, yo tengo... No digamos, hermanos, como lo decía, ¿verdad? Este gran hombre llamado Moisés, sino que apoyémonos en las palabras de Dios. Dios ha dicho, si estoy contigo, entonces ¿quién se va a levantar en contra de ti? Y Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo porque Él es nuestra fortaleza. Entonces, ¿quién es el portador de la palabra de Dios? No importa tanto. Esta mañana usted no se lleve la persona que está acá al frente. Llévese la palabra de Dios. Y no estoy hablando, hermanos, en esconder mis defectos, porque los tengo. Aún los tenía. Pero Dios lo utilizó. Dios lo llevó, hermanos, a libertar al pueblo de Israel y lo sacó de esa pequeña tribu para darle una gran victoria al pueblo de Israel. Entonces, hermanos, el portador de la palabra de Dios puede tener sus defectos, puede levantarse quizás de allá donde la gente no da esperanza, no da nada por él. Hay un canto que no sé quién es el original que lo canta, pero me gusta mucho. Y dice que nadie daba un centavo por mí. Quizás más de alguno lo ha de haber escuchado. Imagínense qué valíamos si nadie daba un centavo por nosotros. Pero Dios, así como vio a aquel hombre que David mandó a llamar, llamado Mefiboset, así Dios nos levantó a nosotros y así Dios nos utiliza y nos ha sentado en la mesa del rey. En último lugar, hermanos, ¿para qué Dios nos envía su palabra? Consecuencias de no obedecer la palabra de Dios. ¿Quién es el portador de la palabra de Dios? ¿Y para qué Dios me envía su palabra? Todos estamos escuchando la palabra esta mañana. Los que están escuchando por medio de la red social también están escuchando esta palabra. Los adolescentes que están hoy en esta mañana con nosotros, que aún, verdad, su corazón no se lo han entregado al Señor, están escuchando esta palabra. Pero ¿sabe para qué Dios nos habla su palabra? A algunos hermanos, esta palabra que estamos escuchando hoy y la palabra que escuchó Eglón puede ser la última palabra que escuchemos. Puede parecer pesimista, hermanos, la frase que le acabo de decir, pero puede ser la última palabra que nosotros escuchemos. Hemos escuchado cantidad y cantidad de palabra de Dios y muchas veces nos hastiamos de palabra de Dios y decimos, no, el domingo fui, voy a ir hasta el otro domingo. Tenemos gran abastecimiento de palabra de Dios, pero no sabemos si es la última palabra que hemos escuchado. Y muchas veces, ¿verdad?, desperdiciamos la palabra de Dios. La dejamos pasar por alto la palabra de Dios. Y no lo digo solamente porque estoy yo acá al frente esta tarde. Se ve. Cuando uno está atrás, adelante, donde quiera que uno esté, hay gente que no aprovecha la palabra de Dios. De eso hay. Pero aquellos que estamos un poco reverentes a la palabra de Dios, guardémosla en nuestro corazón. Guardémosla en nuestra mente y que esta palabra, si es la última que escuchamos, que sea una palabra también, hermanos, que me dé confianza y seguridad. Porque también, hermanos, puede ser la última palabra, pero puede ser así como le sucedió a Eglón, que fue una palabra de condenación. Porque esta palabra, hermanos, acá, ¿verdad?, estamos la mayoría miembros de esta iglesia, hermanos, algunos, ¿verdad?, adolescentes que aún no han conocido al Señor. Pero esta palabra que están escuchando
puede ser de salvación o de condenación. Solamente esos dos destinos hay. Si escuchamos esta palabra, la obedecemos, en esta palabra nosotros encontraremos vida. Pero si la desobedecemos y la obviamos, encontraremos la muerte. ¿Para qué escuchamos nosotros esta palabra? ¿La escuchamos para vida o para muerte? Algo sucederá en nuestra vida con esta palabra. No nos podemos, hermanos, quedar neutral y decir, no, yo estoy indeciso si para muerte o para vida o para muerte. ¿Es para vida o es para muerte? No podemos estar, como lo decía, neutralmente. Si escuchamos esta palabra, Jesús dijo, las palabras que habéis oído, ellas mismas serán la que te juzgará. La palabra que habéis oído. Y si la obedecimos esta palabra será la que a nosotros nos garantizará de tener la vida y la vida en el Señor. Entonces, ¿para qué Dios nos envía su palabra? Dios nos envía su palabra, hermanos, con la intención de que nosotros, hermanos, encontremos la vida. Ese lo dijo al pueblo de Israel. Pongo delante de ti, le dice, ¿cuántos caminos? 3, 4, 5. No. La vida, ahí, escoge. Si la vida o la muerte, la salvación o la perdición, pero solamente puedas hacer una elección. La palabra de Dios, decíamos, la escuchamos para salvación o para condenación. Lastimosamente, el rey Eglón quedó escrita en la palabra de Dios como un testimonio de que la palabra que escuchó de parte de Dios fue para condenación. Ahod le dijo, tengo una palabra de Dios para ti. No era para todo el pueblo, era para Eglón. Ahora, ¿cuál ha sido la palabra que Dios nos ha hablado a nosotros esta mañana? Desde el momento, hermanos, esto hace varios tiempos, lo compartí yo en la célula. Desde hace varios tiempos, Dios ya tenía una palabra para mí. Dios compartió quizás en su momento esa porción con los hermanos de la célula. Y hoy Dios, ¿verdad?, está compartiendo una porción para cada uno de nosotros. Pero esta palabra es la que marca nuestro destino. Si un destino bueno, muy bueno, la vida eterna, o un destino malo, muy malo, como lo es la condenación eterna. Eglón, hermanos, escuchó la palabra de Dios y Ahod cumplió con su tarea, entregar la palabra de Dios. Viene a mi memoria, hermanos, un profeta que lo mandaron a llamar y le dijeron, fíjate que tenemos ahí un show. Prácticamente era un show el que tenían ahí los profetas falsos. Pero fíjate que el rey que te manda a llamar le dice, no le gusta mucho cómo tú profetizas, le dice. Vas a decir esto, esto y esto y esto. Micaías le dice, ¿saben qué? Le dijo, vive Jehová y vive mi alma, que lo que Jehová me diga, eso hablaré. Puede parecer, hermanos, no muy agradable la palabra de Dios, pero uno cumple con el mandato de entregar la palabra de Dios. Eglón cumplió. El final no fue Ahod cumplió,
el final para Eglón no fue tan agradable. Aún para nosotros hay tiempo. Aún hay oportunidad. Y hoy, ¿verdad? Tenemos a unos adolescentes aquí con nosotros. Por allá en la parte de atrás, ¿verdad? Están esos adolescentes que vienen de la Jagua. Por acá tenemos la hija, ¿verdad? De nuestra hermana Lilian. ¿Han escuchado la palabra de Dios? Son personas, ¿verdad? Que ya tienen discernimiento de entre lo bueno y lo malo. Pero esta palabra que han escuchado esta mañana, ¿es para vida o es para muerte? Solamente, ¿verdad? Les invitamos a que sigan viniendo a estas reuniones. La carta a los romanos dice, ¿verdad? Que del oír viene la fe y del oír palabra de Dios. Esta ha sido la palabra que traía para esta mañana. Vamos a hacer, hermanos, lo que nuestro hermano José Maciste decía. El recolectar, ¿verdad? Esa ofrenda para este niño que ha sufrido, ¿verdad? Ese accidente. Pongámonos, ¿verdad? La mano en nuestra conciencia y decir, ¿verdad? De que tomémoslo como que si fuese personal esta situación. La angustia, ¿verdad? Que puede sentir ese niño, la angustia que puede sentir el familiar, pero nosotros podemos hacer algo por él en esta mañana. Los hermanos servidores pasan en esta mañana a recolectar esa ofrenda de amor y todos juntos, ¿verdad? Damos para esta necesidad. Amén. Ahí, ¿verdad? Se ponen de acuerdo para pasar a recolectarlo. Siempre, ¿verdad? Les motivamos a que nos congreguemos. El programa, ¿verdad? De esta semana ya nuestro hermano José Maciste lo dio a conocer. Quizás ha habido un poquito de falta, ¿verdad? De asistencia a este culto. No sabemos, ¿verdad? La situación por qué haya sido, pero nos alegramos. Nos gozamos, ¿verdad? Por cada uno de los que hemos estado esta mañana y nos hemos deleitado y nos hemos gozado sirviendo al Señor. Sin duda, ¿verdad? De este lugar no nos hemos ido y no volvemos a nuestros hogares como veníamos, sino que vamos bendecidos y vamos saciados de la bendición de nuestro Dios. Amén. Cantamos, hermanos, un coro para la honra y la gloria del Señor. Estamos en victoria, aunque el diablo lo niegue, estamos en victoria, aunque el diablo lo niegue, estamos en victoria. Somos más que vencedores, tenemos por capitán a Jesús, el Rey de gloria. La batalla ganará y estamos en victoria, aunque el diablo lo niegue, estamos en victoria, aunque el diablo lo niegue, estamos en victoria. Somos más que vencedores, tenemos por capitán a Jesús, el Rey de gloria. La batalla ganará. Amén. Nos ponemos en pie, hermanos, y oramos al Señor, y con esta oración nos despedimos de este lugar. Padre, gracias por todo lo que tú nos has concedido hacer esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por cada una de las alabanzas, de los coros, de las oraciones, Señor, que se han hecho esta mañana en este lugar. Tú